Y continuamos en Resumen Latinoamericano y vamos a dar cuenta de la presencia aquí en Buenos Aires de Álvaro García Linera, el vicepresidente de la República de Bolivia. Vino a la Argentina, se entrevistó con Cristina Kirchner, también participó en un acto en el Centro Cultural de la Cooperación y recibió un premio honoris causa en la Universidad de La Plata. Álvaro García Linera explicó claramente el momento que vive América Latina. No solamente habló de Bolivia, de la situación boliviana, de las dificultades que también tienen allí para tratar de avanzar con este proyecto revolucionario, sino que también se refirió a la Alianza del Pacífico y a todos los esfuerzos que está haciendo el continente latinoamericano para tener un nuevo diálogo o un nuevo discurso frente al norte y sobre todo frente a los Estados Unidos. Esto es lo que nos dijo Álvaro García Linera en esa alocución interesantísima en la que estuvimos presentes en el Centro Cultural de la Cooperación. Que recibimos en García Linera al hermano pueblo de Bolivia. Y cuando decimos hermano, no lo decimos como una suerte de frase hecha o quizás de frase literaria, sino que lo decimos con la convicción política e histórica de que somos pueblos y naciones que nacimos juntos en las luchas por la independencia que libraron nuestros patriotas a principios del siglo XIX. Este ciclo de los años 2000 es un ciclo donde las organizaciones sociales que permanentemente habían estado atrincheradas en lo local, en lo gremial, en lo corporativo, comienzan a construir una agenda común, una agenda de preocupaciones, de temáticas comunes que unen a todos, que juntan a todos. En Bolivia hay cosas muy puntuales que han unido a los bolivianos. Un autor muy importante de los que conocemos en Bolivia, Zabaleta, decía: en Bolivia cada valle es una patria. Y lo que nos ha unido ha sido la guerra que perdimos. O el fútbol, que al final también lo perdimos. Muy pocas cosas unen a un pueblo tan diverso como el boliviano, no solamente de clases sociales, sino de identidades culturales. Somos un país con 36 naciones indígenas. Un país que vive la modernidad del siglo XXI, con el internet, el iPhone, el celular y el arabo egipcio del siglo XVI, simultáneamente, en un mismo espacio geográfico. Una sociedad con muchos contrastes, que seguramente es común a América Latina, pero en Bolivia exacerbada esas diferencias. Pues en medio de eso, Asamblea Constituyente, derechos de los pueblos indígenas, estatización de las empresas públicas, industrialización de los recursos naturales, surgen como un ideario que comienza a articular al gremio, al sindicato, a la comunidad, al AIU, al grupo de jóvenes, al grupo de profesionales, y generan una voluntad nacional. ¿Por qué hago todo este relato? Porque Bolivia, el gobierno del presidente Evo, es un gobierno que surge de la movilización, emerge de la movilización social. Su núcleo, su base electoral, su base de sustento y de respaldo son organizaciones sociales fogueadas en décadas en la movilización social, por la defensa de sus intereses locales y recientemente por la defensa de sus intereses comunes. Entonces, que en Bolivia vaya a haber como más o menos recurrente ahí cada año, es como una especie de ciclo de la acción colectiva, casi predeterminado, entre febrero y abril, que vaya a haber movilizaciones, por ejemplo de la COP por el tema salarial, o de los maestros o de los salubristas por el tema igualmente del salario o de sus derechos, es algo normal. No tenemos por qué escandalizarnos. Es más, uno tiene que ver la acción colectiva como parte de la vitalidad de un proceso revolucionario.
Un proceso revolucionario que se ha alimentado de la movilización y un proceso que va a seguirse alimentándose de la movilización. Ese es un primer elemento que quería colocar como en contexto. Resumo, toda la movilización y acción colectiva es una forma de democratización. Es una forma de participación y de develamiento de un problema. Algo está fallando. Los canales de mediación institucional no son suficientes. Entonces la gente en la calle, ella misma asume su propia representación, su autopresentación ante el Estado. Y eso es democracia. En ese sentido es un momento virtuoso. Es un momento virtuoso para América Latina. Pero evidentemente, como dice una frase de Lenin, que siempre la uso, aquí está la frase de Lenin, me encanta. Estoy en mi etapa leninista ahora. Dice Lenin, el curso general de la revolución ha confirmado de un modo admirable una de las profundas tesis de Marx. La revolución avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos y elabora por lo mismo medios de ataque cada vez más potentes. CELAC, ALBA, TCP, UNASUR es el proceso revolucionario de nuestra época. No es la Internacional Comunista, no lo es, ni esperemos que lo sea. Es otra cosa distinta, que surge de la diversidad y de los límites también de nuestra propia formación histórica, pero es nuestro. Pero eso ya, esa autonomía frente a Estados Unidos, evidentemente, tiene que generar una contrarrevolución, una reacción. Y la punta de lanza de esa reacción es la Alianza para el Pacífico, no cabe duda, no cabe duda, no. Se han atrincherado ahí los países, los gobiernos, no los países, los gobiernos más conservadores del continente, ¿no? Como una especie de freno, de contención, y van a buscar irradiar su influencia. Y no es una decisión de ellos. Quien comanda eso es Estados Unidos. Quien se los piensa es Estados Unidos. Quien los articula, los reúne, es Estados Unidos. Quien está definiendo esa estrategia de contrainsurgencia continental, pero ya no de gobiernos, ya no de guerrillas, sino de gobiernos, de estados. Es Estados Unidos a través de la Alianza para el Pacífico. Y por eso se da ese tipo de locuras, como aquí se dio en su momento, creo que en los años 80, de quererse convertir en una fuerza más de un país más de la OTAN, ¿no? En los 90 se dio con ellos. ¿Se imaginan esa locura? Mirarse en el espejo, mirarse en el rostro del amo. ¿Qué tenemos nosotros que ver con la OTAN? ¿Qué tiene que ver Colombia, esa linda Colombia de trabajadores, de gente, de jóvenes, con una OTAN que está invadiendo Libia, que ha invadido Yugoslavia, que está en carrera de invasión hacia Siria? ¿Qué tiene que ver Colombia con la OTAN? Es una vergüenza continental, una vergüenza. Pero esa es la respuesta rabiosa. Fíjense, la respuesta rabiosa, cada vez más contundente, más peligrosa de la reacción, como dice aquí Lenin, parafraseando a Marx, ¿no? Y que nos obliga a nosotros que no al retroceso, sino a un nuevo impulso, a una nueva ofensiva. Y eso va a dar lugar a otra contraofensiva, que tiene que dar una nueva contraofensiva, y así ad infinitum, hasta que desaparezca la vida en la tierra, hasta que el sol ya no alumbre, ¿no? Así va a ser la vida, ¿no? De avance y de procesos. Entonces, es muy peligrosa esa alianza, es muy peligrosa en términos económicos y políticos. Es una alianza belicista. Hay que estar atentos a cómo va el presupuesto militar que se está moviendo en esa alianza también. Hay informaciones cada vez más preocupantes sobre que no solamente una alianza comercial, es una alianza política y una alianza de potenciamiento militar, ¿no? ¿Contra quiénes? No va a ser seguramente contra China, que está al frente,
pues contra nosotros, contra Argentina, contra Bolivia, contra Brasil, contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Ecuador, ¿no? Contra los pueblos. Entonces ahí no queda más que potenciar nuestro vínculo continental. Ahorita es un momento de inflexión, de crisis. Tras la muerte del comandante es un momento de crisis, hay que aceptarlo así. Ese liderazgo tan fuerte, tan envolvente que tenía el comandante Chávez no estaba con nosotros. Pero está claro que junto con Chávez estábamos los pueblos, estaba el pueblo que ha recibido el shock de perder a su mejor hombre, pero que tiene que reponerse, rápidamente replantearse y ver los mecanismos de potenciar esta nuestra alianza continental y ver la manera en cómo apoyamos, respetuosamente, claro, siempre en el marco de lo diplomático, pero cómo estamos atentos y expectantes a las propias luchas que tienen que darse en esos pueblos, a las propias luchas sociales que tienen que potenciarse y reforzarse en Chile, en el Perú, en Colombia, en México. Si no hay unas luchas internas, la alianza se vuelve muy peligrosa. Si se potencian las luchas sociales, obreras, juveniles, campesinas, en esos países, es posible pensar de que esta articulación continental logre rebasar esa especie de muralla china que quieren colocarnos a el continente, ¿no? En este borde hacia el Atlántico. Porque no cabe duda, a la larga de los siguientes 20, 30 años, América Latina unida, junto con Asia, China, Corea, Vietnam, la India, ese va a ser el epicentro de la economía mundial. Unos 50 años, intuyo. Pero quisiéramos que sea un epicentro de una economía mundial de carácter progresista, con un continente de gobiernos progresistas, revolucionarios, y no como simplemente los simplemente repetidores